El amplio vestíbulo del centro de oficinas era impresionante por su grandeza y esplendor. El reluciente suelo de mármol reflejaba la luz de las enormes ventanas panorámicas. Impresionantes columnas sostenían un techo decorado con intrincadas luminarias. Una anciana delgada, con una chaqueta barata y desteñida y unas botas raídas y empapadas, no estaba acostumbrada a un entorno tan lujoso y probablemente había llegado allí por casualidad. Su rostro demacrado, moteado de arrugas, parecía deprimido y confuso. Los oficinistas sin rostro, con trajes estrictos y cumpliendo el código de vestimenta, pasaban indiferentes. Los visitantes con ropa elegante y perfumados con perfumes caros no se interesaban por la extraña persona. La gente la rodeaba en trayectoria curva y se apresuraba cada uno a sus asuntos. La mujer se sentía como un ficus anodino que nadie necesitaba y carecía de interés. Solo el guardia llevaba ya varios minutos mirando con desconfianza a la nombrada invitada, intentando orientarse en un lugar desconocido. La esperanza de que saliera de la habitación por su propio pie no se cumplió. Vacilante, se dirigió al mostrador de información o al ascensor. La situación exigía una intervención. «¿Qué quieres?», preguntó con severidad. La mujer se alegró de que alguien se hubiera fijado en ella. «Hola. Vengo de un anuncio. Quiero trabajar de limpiadora». El guardia la miró escéptico, de pies a cabeza, pero intentó ser correcto, como le habían enseñado a hacer. «Somos una institución seria y tenemos un estricto proceso de selección», dijo, fulminándola con una mirada elocuente. «Yo también soy seria», dijo ella, con resentimiento en la voz. Captó la indirecta enseguida. ¿No le permitirían ir más allá de la guardia? «Mujer, vete», insistió entre dientes, tratando de no exacerbar la situación. Si permitía un escándalo en el vestíbulo, se llevaría la peor parte de sus superiores. El visitante trató de discutir, y la conversación empezó a intensificarse y a atraer la atención de los demás. Una joven, con un gran abrigo claro, salió del ascensor, pero, al reconocer intuitivamente el incipiente conflicto, se abalanzó de inmediato sobre la riña. «Mike, ¿qué te pasa?», preguntó, con sus agradables facciones y su voz tranquila y melodiosa, inmediatamente comprensiva. El guardia se puso firme e informó. «Ellen aquí está. Afirma que ha venido a solicitar un puesto de trabajo y yo le explico que tenemos un concurso y que no contratamos a cualquiera». Al parecer, la joven era la jefa. Observó detenidamente el rostro de la aspirante y notó en él un grado extremo de desesperación. En sus ojos pudo leer fácilmente sus pensamientos. Si la rechazaban aquí, tendría que ir a la horca, y su paupérrima vestimenta demostraba lo desesperadamente necesitada que estaba. A la joven jefa le gustaban los rostros sinceros y llenos de vida. Quería ayudar como fuera. «Vaya a la tercera planta, recursos humanos. Dirá que es de parte de Ellen», le dijo a la mujer y sonrió, pero reprendió al guardia. «Mike, eres vigilante, pero a veces demasiado». La mujer miró a su jefe con gratitud. No había encontrado a menudo una actitud tan amable en su vida. Normalmente la saludaban con la ropa, sin intentar siquiera comprender lo que tenía en la cabeza y en el alma. El departamento de personal aceptó inmediatamente los documentos de Sally y ésta empezó a trabajar el lunes. La mujer resultó ser responsable y concienzuda. Durante todo el día fregó con diligencia las mamparas de cristal, aspiró y fregó el suelo. Cuando se trataba de limpiar el despacho de la joven que la había contratado, la limpiadora era especialmente diligente. La jefa vio su afán, le dio las gracias e intentó entablar una conversación amistosa, pero Sally era taciturna. No hablaba mucho de sí misma. Su compañera, en cambio, era una charlatana. Por ella, la nueva empleada supo que Ellen era la propietaria del centro de oficinas y que tenía aquí su propia empresa de auditoría, que era la jefa más amable del mundo,
cosa que no ocurría con su marido. El arrogante y grosero Félix conoció a Hélène 2 años atrás, cuando ella lloraba la repentina muerte de su padre. Ella pensó que era el destino, pero en realidad, según todas las apariencias, el Alfonso chupaba con firmeza de la riqueza ajena. También le gustaba el sexo femenino. Sus manos estaban siempre sobre las guapas secretarias y sus ojos desnudaban con avidez a las jóvenes clientas. Hélène había empezado a notar algunas cosas últimamente, pero ahora no estaba en condiciones de cambiar nada drásticamente. Después de todo, estaba a punto de ser madre, y la ecografía mostraba un embarazo múltiple, llevaba trillizos. Era el último trimestre y cada vez le costaba más desplazarse al trabajo. Sally sintió verdadera lástima por la amable casera. Hacía todo el trabajo, llevaba 3 niños y encima tenía un marido. La limpiadora respondía a todas sus peticiones, incluso a las que no formaban parte de sus obligaciones. Ella estaba agradecida por tanta cordialidad. Un día, Sally encontró un pendiente de diamantes en su despacho mientras limpiaba. Sin dudarlo, se lo dio a su jefa. Hélène se alegró mucho, pero no tanto por encontrar algo caro como por confirmar que estaba en lo cierto. Resulta que no se había equivocado al contratarla. Y, en general, es cierto lo que dicen. Hay que tratar a la gente como quieres que te traten a ti. Hélène se fue de baja por maternidad. Ahora Félix se encargaba de los asuntos de la empresa, aunque no sabía casi nada de ellos. Dependía completamente del departamento de contabilidad, literal y figuradamente. Casi todos en la oficina conocían ya a su última pasión. La nueva jefa de contabilidad, Wendy, una ambiciosa y sensual morena con un traje ajustado y el pelo largo, recogido en una lujosa coleta que recordaba a alguna yegua pura sangre con temperamento. El periodo de miradas pasó suavemente a uno de flirteo. No tardaron en empezar a encerrarse en el despacho, aparentemente para conciliar documentos. Hacía tiempo que Sally vivía sola en una vieja casa a las afueras de la ciudad. La vida había sucedido de tal manera que nadie la esperaba en casa, y por lo tanto no había prisa, así que la mujer se quedaba hasta tarde en el trabajo. Cuando nadie pisoteaba y no interfería, era mucho más cómodo limpiar. Todo lo que durante el día en el ojo no era llamativo, en un edificio de oficinas desierto, era como en la palma de su mano. Así que el desarrollo de la relación amorosa de su jefe estaba ocurriendo literalmente ante sus ojos. Sally se sintió dolida y ofendida por su jefa embarazada, pero no se atrevió a contarle a nadie sus observaciones. Una noche tarde, la señora de la limpieza estaba limpiando el pasillo frente al despacho del director. La puerta estaba bien cerrada y por la rendija entraba una música ligera y el tintineo de vasos. Al parecer, el papeleo ya había sido cotejado y aprobado. Sally había pensado ir al despacho y cerrarlo en silencio y con delicadeza, pero no se pueden cerrar los oídos. ¿Bien? ¿Ya has hecho el papeleo? Se oyó la voz de Félix. No te preocupes por mí. Soy responsable de mi parte del trabajo. ¿Qué vas a hacer?, replicó Wendy con altanería. ¿Y yo qué? Hélène ya ni siquiera viene por aquí. Poco a poco iré cediéndome todo el negocio a mí misma y ya está. Bueno, no es tan fácil como crees. Si pudiera deshacerme de ella por completo, ya sabes, para que no existiera en absoluto, ¿me entiendes? Wendy guardó silencio un momento y luego continuó. Entonces, el resultado estaría garantizado. A Sally le llegó al corazón lo que había oído. Al principio, ni siquiera creyó lo que oía, y se quedó quieta para no perderse la respuesta de Félix. «No, Wendy. ¿Qué dices? Está a punto de tener trillizos. Se quedará sin trabajo. La sacaremos del negocio y todo saldrá como lo habíamos planeado». El contable
resopló descontento. Bueno, me prometiste una montaña de oro, pero no tienes agallas para hacerlo de verdad. Sally salió por fin de su estupor. Tenía que escapar antes de que la descubrieran. Se dio la vuelta para escabullirse, pero la fregona cayó al suelo con un traicionero estrépito y delató su presencia. ¿Quién más hay?, se quejó temerosa la pareja. Félix abrió la puerta de golpe. Es la señora de la limpieza. ¿No has cerrado la puerta? Sally se quedó helada en el sitio, sin saber qué hacer a continuación, pero el jefe ya estaba despotricando furiosamente en su dirección. No lo entiendo. ¿Te estás calentando las orejas o qué? Contesta. Vieja bruja. Al ver un cubo y un trapo, gritó aún más fuerte. ¿No has tenido tiempo de limpiar el suelo en todo el día? La mujer se quedó estupefacta ante tan grosero trato y se quedó completamente confusa. ¿Te ha mandado alguien?, insistió Félix. Sally sacudió la cabeza asustada y murmuró. Solo estoy aquí. Siempre me lavo por la tarde. El rostro del hombre se torció de ira y jadeando dijo, enunciando venenosamente cada palabra. Si no puedes hacer frente a tus obligaciones durante las horas de trabajo, estás despedida. Fuera de aquí. No vuelvas mañana. La señora de la limpieza, con manos temblorosas, recogió rápidamente el equipo y lo llevó al despacho, dándose cuenta de que era inútil discutir. Wendy salió del despacho y dijo en voz baja al oído de su amante. Lo ha oído todo. Tiene que cerrar la boca para siempre. Félix, que cuidaba de la empleada despedida, dijo inseguro. Sí, fui un poco duro con ella. Quizá debería ponerme al día con ella y darle algo de dinero. Aunque es poco probable que entendiera algo. Wendy se sobresaltó ante tanta incomprensión del hombre y siseó con rabia. ¿No tienes ningún sentido común? Podría decírselo a alguien. ¿Eres un hombre o no? Al menos, resuelva este problema. Sally salió del centro de oficinas y deambuló por la calle. Volvía a estar sin trabajo. Su anterior empleo había durado años y nunca había tenido ninguna queja. La empresa había reducido su plantilla, así que tuvo que buscar un nuevo empleo. Pero ahora la habían despedido y con escándalo e insultos. A Sally se le saltaron las lágrimas al recordar a su jefe gritándole. Había una parada de autobús cerca, pero ella no podía permitirse el transporte. Solo tenía un puñado de monedas en el bolso y algo más en casa. Había estado ahorrando para comprarse unas botas de invierno baratas. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendría que vivir con ellas? El invierno acaba de empezar y se avecinan grandes facturas de calefacción. No sería la primera vez que se limitara en ropa y comida. Podía vivir de alguna manera con pan y pasta, pero era imposible vivir con frío. De repente, la mujer se dio cuenta. ¿En qué estaba pensando? A espaldas de la buena de Hélène se tejen tales intrigas, y ella solo se preocupa de sí misma. De pronto se sintió avergonzada de su egoísmo. Detrás de ella, oyó el rugido de un coche que se acercaba. Era tan agresivo y amenazador que Sally despertó involuntariamente de sus ansiosos pensamientos. Se detuvo y quiso mirar hacia atrás, hacia el origen del fuerte sonido, pero no tuvo tiempo. La fuerte mano de alguien la agarró y la apartó violentamente. La mujer voló directamente hacia la parada del autobús y se golpeó dolorosamente la mano contra el banco. A solo 20 centímetros de ella, justo en la acera, un enorme jeep negro voló a toda velocidad, se metió en el callejón y desapareció de la vista. El corazón de la mujer latía frenéticamente. Su respiración se volvió agitada. Solo ahora se fijó en el hombre alto que acababa de sacarla de debajo de las ruedas del temerario loco. El hombre aparentaba unos 60 años. Tal vez su barba desaliñada y descuidada aumentaba su edad. A pesar del accidente, el hombre se sentó tranquilamente en el banco y fumó con indiferencia. A su alrededor, un gran perro, mezcla de pastor alemán y mestizo,
Ladraba excitado. Ordenó el desconocido, y el perro se sentó obedientemente a su lado. Sally recobró el sentido y exhaló profundamente. Las piernas aún le flaqueaban y se desplomó indefensa en el banco junto al hombre. Una reacción retardada le produjo escalofríos por todo el cuerpo. Los pensamientos de su cabeza eran confusos. ¿A quién has traicionado?, rompió el silencio el hombre, mirando a Sally desde debajo de sus pobladas cejas. Su mirada era inesperadamente suave y amable para un gigante como él. Era como si envolviera a la mujer en un paño protector invisible, protegiéndola de todos los problemas y peligros del mundo exterior. El tono imperturbable del desconocido era tranquilizador, y al momento siguiente a la mujer le pareció que no había pasado nada. No. Borracho. Probablemente. Muchas gracias. No lo parece, murmuró el hombre en voz baja. Sally luchó para que no le temblaran las rodillas e intentó levantarse y seguir andando, pero se sintió mareada y se agarró a un poste para no caer al suelo. El desconocido saltó de inmediato y la sujetó por el codo. «Déjame acompañarte a la salida», dijo con voz preocupada. Aquel hombre le inspiraba confianza a Sally. La había salvado de morir bajo los neumáticos y ahora se preocupaba por su estado. La mujer le estaba sinceramente agradecida y decidió no dejarle marchar hasta que tomara té y mermelada de su propia cosecha. Se llamaba Jack. Tomando una taza de té, Sally le contó la historia de su despido. Él dudó al principio y luego anunció: «Sally, yo que tú tendría cuidado durante un tiempo. Es una historia muy turbia, si la has entendido bien. Mañana me voy unos días a una ciudad vecina. Tengo trabajo. ¿Por qué no dejo a Lucky contigo como seguridad? Puedo ver que le gustas. Daría su vida por alguien que le importa». Jack era ebanista. Desde joven, todos a su alrededor admiraban sus manos de oro y le auguraban un gran futuro profesional. Pero su carrera se arruinó por su pasión por el alcohol. Al principio solo bebía en las empresas. Todos querían agasajar al famoso maestro. Con el tiempo, llegó a un alcoholismo tranquilo, que con confianza pasó a una borrachera prolongada. Las manos no obedecían, con los plazos fallaba. Pronto se quedó sin órdenes en absoluto. Su mujer no lo soportó y se marchó. Se puso una cruz y bebió hasta ponerse negro. Llegó hasta el final de sus fuerzas. A veces se despertaba bajo la valla. Ya nadie quería conocerle. Pero hace un año, en una tarde helada de finales de invierno, el borracho se cayó en la nieve y no pudo levantarse. No había transeúntes y el hombre empezó a desmayarse. Jack fue rescatado por un cachorro callejero. Le lamió insistentemente la cara y le mordisqueó el collar sin dejarle dormir, como si se diera cuenta de que si se pierde y le deja aquí solo, el hombre morirá. El borracho se despertó y encontró fuerzas para levantarse y caminar hasta su casa. Así fue como Lucky, entonces todavía un niño, salvó a Jack. El fiel amigo que se le apareció aquella fatídica noche cambió radicalmente su vida, dándole un rumbo diferente. Alguien de arriba debió de decidir darle una última oportunidad. ¿De qué otra forma podría explicarse este sorprendente suceso? Jack se decidió, se codificó y empezó a trabajar lentamente. Afortunadamente, el talento no podía emborracharse y pronto tuvo un montón de encargos. Mañana iría a uno de ellos. Sally miró al hombre y al perro con otros ojos. La historia la impresionó y la conmovió hasta la médula. Qué poco hace falta para que un hombre vaya por el buen camino, solo que alguien crea en él y le quiera con todo su corazón, incluso el de un perro. Acarició a Lucky con una sonrisa y le dijo que se alegraría de su compañía. Eso fue todo. Sally hizo la cama de Jack en el sofá y puso la de su fiel amigo a su lado. Los acontecimientos del día volvían una y otra vez a su mente y no la dejaban dormir.
Solo a altas horas de la noche, cuando los lloriqueos somnolientos, procedentes de la habitación contigua, apagaron su ansiedad y desconectaron su mente durante un rato. Por alguna razón, soñó con Ellen. La miraba con tristeza y le tendía la mano como pidiéndole ayuda. Sally se despertó sudando e intentó olvidar el dramático sueño. Estaba amaneciendo fuera de la ventana y la mujer se levantó para dar de comer y acompañar a Jack al trabajo. Él se marchó y Sally se quedó en casa en compañía de Lucky para poner en orden sus pensamientos. Los recuerdos del peligro que corría Ellen la mantenían alerta. ¿Qué pasaría después? ¿Y si aquella sanguinaria Wendy podía persuadir al apacible Félix para que hiciera algo terrible? Después de todo, con ella no tenían miedo. Para no volverse finalmente loca por estos pesados pensamientos, Sally comenzó una limpieza general. Durante todo el día, fregó cacharros viejos, lavó ventanas y cortinas. Solo por la tarde, cansada, pero satisfecha con el resultado, se sentó por fin a la mesa a tomar el té. Fuera de la ventana ya estaba oscuro. De repente, con el rabillo del ojo, Sally se dio cuenta de que alguien la miraba a través del cristal. Lucky ladró amenazadoramente y empezó a arremeter contra la puerta. La visión desapareció de inmediato. La mujer sintió un escalofrío en el alma. ¿Realmente la habían encontrado? El perro ladró admonitoriamente unas cuantas veces más y saltó hacia ella, feliz por haber ahuyentado al enemigo y haberla protegido. Sally seguía sin aclararse la cabeza. De nuevo le vinieron a la cabeza los inquietantes pensamientos de Ellen. Al menos el perro la protegía, pero ¿quién salvaría a su antigua amante de su propio marido? Por la noche se tumbaba en la cama y se imaginaba a Wendy y Félix acechando a la desprevenida y bondadosa Hélène, que también tenía una enorme barriga. Solo se dormía cuando estaba decidida a ir por la mañana a casa de su antigua casera para avisarla. Sally a veces encargaba comida a domicilio y le daba la dirección, el 14 de Sunny Street. La despertó el silbido del viento. Por la ventana veía nubes grises que se cernían sobre el suelo. Estaba nevando. El locutor de la televisión pronosticaba una fuerte tormenta de nieve y pedía a los conductores que tuvieran cuidado y no condujeran a menos que fuera necesario. Sally no se dejó amilanar. Era imposible posponer la decisión que había tomado el día anterior, o se volvería loca. Se abrigó bien y salió con valentía. Nada, pensó, cubriéndose la cara de la helada ráfaga de viento con la manopla. No es azúcar. En mis 50 años, ¿a cuántas tormentas de nieve como esta he sobrevivido ya? También sobreviviré a esta. Lucky se alegró de tener la oportunidad de caminar y corrió a paso ligero, deteniéndose a veces para esperar pacientemente al hombre lento. Las inclemencias del tiempo no le avergonzaban. El joven perro tenía mucha energía. El anunciador no mentía. La nevada se intensificaba rápidamente. Algunos coches se apresuraban a llegar a su destino antes de que las carreteras quedaran completamente bloqueadas. Algunos transeúntes se apresuran a volver a casa con sus bolsas después de haber hecho la compra en la tienda. No hay quitanieves a la vista. Ellen vivía en el barrio más cercano. Sally calculó que les quedaban unos 20 minutos de camino, pero el viento en contra, que soplaba un flujo constante de espinosos copos de nieve en su cara, la ralentizaba. La escarcha se colaba bajo su endeble chaqueta de sintopón, intentando enfriar el ardor de la mujer, pero estaba decidida a mantener el rumbo. La mayor parte del viaje había terminado y, de todos modos, era demasiado tarde para volver atrás. El fiel Lucky también avanzaba obstinadamente. Si un hombre lo necesita, lo necesita. Pronto los últimos coches desaparecieron de las calles y los caminos dejaron de existir. Sally y el perro vagaban por el terreno desierto. La altura de la capa de nieve
ya les llegaba a las rodillas en algunos lugares. Lucky saltaba de vez en cuando, pero no se quedaba atrás. Y ahora estaban en la calle correcta. Encontró el número 14 y tocó el timbre junto a la puerta. Justo entonces, Sally empezó a tener dudas. Había llegado con aquel tiempo, y si la casera podría salir, había nieve por todas partes y tenía que tener cuidado. ¿Y si Félix abría la puerta? ¿Qué pasaría entonces? Su conciencia la llenó tardíamente de preguntas bastante lógicas. La suave voz de Hélène sonó en el interfono. ¿Quién es? Soy yo, Sally, la limpiadora de la oficina, respondió la mujer. Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Sally? Se sorprendió, pero abrió inmediatamente la puerta con el botón. Lucky se quedó obedientemente en el pasillo y la joven llevó a Sally al salón y la sentó en el sofá. Era evidente que la futura mamá acababa de levantarse del sillón situado junto a la chimenea encendida. A su lado yacían un plaid de lana y la labor de punto que habían dejado a un lado. Unos calcetines diminutos de rayas multicolores. ¿Qué te pasa? Me has asustado. Estoy sola en casa. Félix está de viaje de negocios. Faltan 15 días para que salga de cuentas y hay una ventisca. Sally exhaló ruidosamente y dijo con firmeza: Menos mal que tu marido no está en casa. Quería hablar de él. La anfitriona, sorprendida, se sentó junto a la mujer y ésta le contó todo lo que le había sucedido durante los 2 últimos días. Todo lo que la había atormentado y por lo que había venido aquí. Hélène seguía sin poder pronunciar palabra, limitándose a acariciarse pensativamente el estómago con ambas manos. Por supuesto que tenía algunas sospechas. ¿Pero por algo así? Sally desvió la mirada, embargada ahora por la confusión y el sentimiento de culpa por haber perturbado la paz de la embarazada. El viento fuera de la ventana parecía haberse vuelto loco, doblando los enormes árboles contra el suelo como si fueran ramitas, y crujían amenazadoramente. Ya era una auténtica tormenta. De repente se fue la luz. Hélène gritó sorprendida. Los cables debían de haberse roto en alguna parte. Hay una vela en la repisa de la chimenea, le dijo a Sally y gimió. Encendió la vela a tientas y corrió hacia su ama. «Hélène, ¿qué te pasa?» La embarazada se retorcía de dolor en el sofá, respirando con dificultad. «Dios, qué mal momento. Creo que es el parto», dijo con dificultad, coge el teléfono y llama a una ambulancia. Sally cogió el teléfono, pero no había conexión. No veía nada fuera de la ventana, un muro de nieve. Aunque pudiera comunicarme, no creo que nadie pueda llegar aquí pronto, pensó. No tenía sentido ocultar la desagradable noticia. Cariño, ahora estamos en una isla desierta, dijo con un suspiro. En respuesta, la parturienta gimió. Dios, ¿qué hacer ahora? La angustia de la joven se transmitió a Sally, a quien se le oprimió el pecho. Pero no podía desanimarse. Ahora dependía mucho de ella. Había que hacer algo. Tranquila, dijo Sally con voz decidida. Me licencié en medicina cuando era joven y trabajé en un hospital durante varios años. Así que no te preocupes. Todo irá bien. Estas palabras sonaron con tal seguridad que disiparon todas las dudas. Y no había otra salida. La casa estaba notablemente más fría, la bomba de la calefacción debía de haber dejado de funcionar. Sally encendió la chimenea. Calentó un poco de agua. Hélène le dijo dónde encontrar un botiquín, sábanas y toallas limpias. Sally solo había visto un parto una vez en su juventud, pero aún recordaba la teoría. Por supuesto que se había asustado, pero había reprimido el sentimiento. Ahora dependía mucho de ella y estaba dispuesta a asumir esa responsabilidad. Preparó todo lo que podía encontrar en la casa. Solo quedaba esperar. Periódicamente Hélène
se agarraba la barriga y gemía. Sally la acariciaba y le decía: «Respira a menudo y superficialmente. Respira, respira». Pasaron varias horas. Estaba oscuro fuera de la ventana, la ventisca estaba furiosa y atormentaba todo a su paso. El tiempo había perdido su sentido, como si fuera eterno y no fuera a terminar nunca. Las contracciones eran cada vez más frecuentes. Ellen no tuvo tiempo de descansar de la anterior, ya que inmediatamente la cubrió la dolorosa oleada de la siguiente. Su paciencia había llegado al límite y parecía que al momento siguiente se pondría histérica. «¡Empuja! ¡Empuja!». Ellen se dio cuenta de que se acercaba el clímax e intentó concentrarse en la voz de Sally, pero estaba demasiado agotada y exhausta. «No puedo», exhaló cansada y se recostó en la almohada. «Vamos, vamos. Ya está aquí, cariño. Ya lo veo. Falta un poquito», gritó severamente la comadrona. Estas palabras la animaron y le dieron fuerzas. De repente sintió que una parte de su cuerpo se desprendía y enseguida se sintió aliviada. El dolor se atenuó. Se oyó el llanto de un bebé y la voz alegre de Sally. «Bebé. Es un niño». Y tendió a la joven madre un pequeño bultito vocal de color burdeos. Una inesperada oleada de ternura invadió la cabeza de Ellen. Ante la visión de una personita nativa, a la que esperaba con tanta impaciencia, todas las agonías anteriores se olvidaron en un instante. Las dos niñas siguientes nacieron casi sin dolor, con pocos minutos de diferencia. Sally las llevaba en brazos diciendo: «Sois mis preciosas niñas». Sentía calor y felicidad en su corazón. Gracias a Dios, todo iba bien. 3 bebitos yacían junto a la exhausta parturienta. Seguía sudando, pero Sally los envolvió en una enorme manta calentita. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Sally se acuclilló junto a ella en una silla. Una tormenta de emociones la invadió y no pudo contenerse. «¡Ellen!», gritó a la joven. Ella giró la cabeza y sonrió. Después de todo lo ocurrido, aquella heroica mujer tenía derecho a llamarla así. De hecho, el Señor mismo la había enviado a ella con este tiempo. Daba miedo pensar en lo que podría haber pasado si Helen se hubiera quedado sola en la oscuridad más absoluta sin ninguna relación con el parto prematuro. «Cariño, no te preocupes», dijo Sally con cautela. «El caso es que, cuando estaba atendiendo el parto, noté 2 marcas de nacimiento en tu pierna, una con forma de corazón y la otra perfectamente redonda». Ellen asintió sorprendida. «Sí, así es. Tengo esas manchas». «¿Y tu papá Ben? ¿Se llamaba Ben?». Tras esta pregunta, Sally contuvo la respiración, esperando una respuesta, y en su rostro pudo leerse fácilmente la emoción apenas contenida. «Sí», se sorprendió aún más. De repente, Sally se cubrió la cara con las manos y sollozó en silencio. La joven madre se sorprendió por las preguntas y la reacción de la mujer. «¿Qué te pasa?». Se apartó las manos de la cara y entre lágrimas sollozó. «Dios. Helen, soy tu madre». Helen la miró estupefacta. Había oído hablar de las crisis mentales postnatales, pero una comadrona. «No puede ser. Papá me dijo que murió hace años». Sally domó sus emociones y se recompuso para no asustar a la joven madre y dijo con tristeza: «Sí, morí por él. Y por mí también». Guardó silencio durante un rato y comenzó su asombrosa historia. Sally tenía entonces 20 años, solo llevaba 2, trabajando como enfermera en un hospital, pero ya estaba bien considerada allí. Todo le resultaba fácil. No solo se sentía cómoda con los procedimientos, sino que también se metía en la esencia del tratamiento, comprendiendo las causas de la enfermedad. Los pacientes la adoraban y los médicos la elogiaban y la convencían para que estudiara medicina. La talentosa chica soñaba en secreto con una futura carrera médica.
pero los planes tuvieron que posponerse. Sally conoció a Ben y se enamoró. Todo lo demás le parecía ahora secundario. Las mariposas revoloteaban en su estómago y sus ojos brillaban de felicidad y amor. El joven empresario la impresionó con el glamour de su cortejo. Sus modales eran diferentes de los que ella estaba acostumbrada a ver en los pretendientes ordinarios. El chico estaba dispuesto a todo por el bien de su amada. El asunto giró muy deprisa. Sally estaba segura de que Ben era el único para toda la vida. Se casaron y casi inmediatamente ella se quedó embarazada. Vivían bien. La joven esposa nunca necesitaba nada. Incluso contrató a un ama de llaves para que la ayudara. Pero cuando, unos meses después del parto, Sally anunció a su marido su deseo de continuar sus estudios, de repente quedó claro que tenían posturas vitales completamente diferentes. Ben se oponía rotundamente a que su mujer estudiara o trabajara. Él creía que una mujer debía mantener el hogar y criar a los hijos. Sobre todo, Sally tenía miedo de estancarse en la vida cotidiana. El maximalismo de una persona joven exigía libertad. Empezaron las peleas. Steve, el socio de Ben en el negocio de la construcción, era un invitado frecuente en su casa. A escondidas de su compañero, apoyaba la decisión de la joven y prometía ayudar en caso de cualquier cosa. En él, Sally encontró un compañero. Podía hablar, compartir sus preocupaciones. Steve siempre escuchaba con simpatía y criticaba de buen grado el escuálido punto de vista de Ben. Al final, la joven se sintió decepcionada de su marido. Se había convertido en un despiadado tirano doméstico que la mantenía en una jaula de oro. Steve, por el contrario, la atraía con su progresismo, su ligereza. Sus conversaciones en la cocina sobre la vida fueron derivando hacia los sentimientos y las relaciones. Poco a poco, paso a paso, su imagen penetró en las profundidades ocultas del alma de Sally, sacando de allí el amor por su antiguo cónyuge. Las peleas en casa degeneraban ahora en escándalos. La joven se sorprendía constantemente pensando que no quería quedarse aquí y enterrar sus sueños en aburridos y monótonos problemas. Cada vez más a menudo pensaba en Steve y se daba cuenta de que ahora le quería, y la esperanza revivía y revoloteaba en su corazón. Entonces hizo una pequeña maleta, cogió a la pequeña Helen y se fue a casa de Steve, donde sería comprendida y acogida. Ben vino 2 veces e intentó hacerla volver. Le advirtió que Steve no era tan fácil como parecía y que debía alejarse de él, pero Sally ya no quería escucharle. Decididamente, cortó toda vía de retorno y se abrió a una nueva relación. Los socios acabaron dividiendo el negocio. Por culpa de Sally o por alguna otra razón. Ahora Steve pintaba con ojos brillantes una perspectiva color de rosa de su futura vida de éxito. Ahora tenía 2 proyectos de construcción y muy pronto ascendería y se haría rico. Y Sally ingresaría en el instituto, estudiaría para ser médico y vivirían felices para siempre. Sin embargo, al principio es necesario registrar una empresa más y no meter a nadie más en el negocio. Es mejor que Sally se convierta en la directora general por documentos. Ella solo tendría que firmar los documentos y Steve se encargaría del resto. La ingenua Sally firmó y selló un montón de documentos cada día sin ni siquiera leerlos, confiando plenamente en su nuevo amante. Y fue en vano. Unos meses más tarde, Steve cogió y desapareció, y a su piso de alquiler se presentó la policía y bajo escolta la llevaron ante el investigador. Solo gracias a él, la mujer se enteró de que Steve había realizado una gran estafa a sus espaldas. Recaudó el dinero de los accionistas para los pisos, cavó una fosa para las apariencias y la cercó con una valla. Retiró todos los fondos de las cuentas bancarias y huyó en dirección desconocida. Pero lo más triste es que las firmas de Sally estaban por todas partes.
y ahora tenía que responder ante la ley por un delito que no había cometido. La mujer fue condenada a 7 años, así que perdió tanto su libertad como a su hija. Ben se llevó a Ellen, cambió de nombre y se mudó a otra ciudad, lejos de los rumores y de la negligente exmujer. La cárcel pasó factura a Sally. El frío constante, la comida de aspecto y sabor desagradables, los sádicos guardianes y los groseros compañeros de celda acabaron con su alma vulnerable. Un sentimiento de injusticia se alojó en su pecho. La sensación de que a partir de ahora el mundo entero le era hostil nunca la abandonó. Durante todos estos años solo tuvo una esperanza: salir y encontrar a su hija, volver a abrazarla y respirar el agradable olor de su cabeza. Por las noches soñaba con la niña tal y como la recordaba, pequeña, torpe, que apenas había aprendido a andar. Le tendía sus manitas y sonreía. Pero cuando abandonó las puertas de la prisión en la ciudad, no encontró ni a Ellen ni a su exmarido. Solo una anciana vecina le había dado el número de teléfono de Ben, que se había conservado milagrosamente de los días en que había cuidado ocasionalmente de su hija pequeña. Con manos temblorosas, Sally marcó el número, imaginando ya en sus fantasías la emoción de conocer a su hija, pues ya tenía 8 años, tal vez una colegiala. Ya podía ver lazos blancos en sus graciosas coletas y un enorme maletín lleno de libros de texto, impropio de su edad. Ben, cuando se dio cuenta de quién llamaba, al principio quiso colgar, pero luego guardó silencio durante un rato, suspiró pesadamente y finalmente dijo afligido: «Sally, nuestra hija se ha ido. ¿Qué quieres decir?». La mujer se quedó estupefacta. La imagen en su cabeza de la niña, de primero, empezó a desvanecerse. Con voz quebrada, su exmarido dijo: «Hace unos años enfermó de difteria y murió». Su tono trágico era inconfundible. Sonaba como si estuviera a punto de llorar. Los ojos de Sally se volvieron negros. Se despertó unos minutos después en el frío suelo, junto al teléfono roto. Tenía la cabeza borrosa. El mundo que la rodeaba dejó de existir de repente. Se rompió en pequeños trozos afilados que le apuñalaban y le cortaban el corazón a cada minuto. Toda la vida posterior era un continuo calvario. El expresidiario y estafador, nadie quería aceptar un trabajo, ni siquiera el peor pagado. Todavía se recordaba un sonoro escándalo con bloques de apartamentos, que entonces sufrieron cientos de personas. Sally se dio cuenta de que nada más la unía a este lugar, donde había perdido a su familia y a su hijo, donde había sido traicionada y obligada a responder por la culpa de otro entre rejas durante muchos años, donde todo el mundo la odiaba y despreciaba. Sin ningún remordimiento, decidió ir a donde quisiera. En la estación de tren, cogió al azar un billete para el tren más cercano que la llevó a esta ciudad. Allí, trabajó muchos años como limpiadora en un instituto de investigación y vivió con una abuelita, que no tenía miedo de dejar que una mujer con un pasado criminal se quedara con ella. Quizás sabía juzgar a las personas, o tal vez estaba un poco fuera de sí. La amable abuela nunca se entrometió en su alma y nunca juzgó a nadie. Le gustaba celebrar fiestas del té con un samovar de verdad, a las que invitaba a sus antiguas amigas, tan extrañas como ella. Sally recordaba con cariño estas reuniones de abuelas alegres con una docena de tipos de mermeladas y bromas. Se había encariñado con la anciana y había disfrutado ayudándola en las tareas domésticas y luego cuidándola cuando enfermó y ya no podía caminar. La muerte de su abuela entristeció mucho a la mujer. Después del funeral, se enteró de que su abuela le había dejado su destartalada casa como herencia en agradecimiento. Fue ahora cuando Sally se dio cuenta de que había vivido codo con su hija durante tantos años sin saber siquiera de su existencia. La mujer
guardó silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas marchitas. Ellen nunca interrumpió su relato, pero era evidente que estaba profundamente conmocionada por lo que había oído. Sally seguía esperando algún tipo de respuesta por parte de su hija, temiendo que fuera de comprensión o de negación. Estaba preparada para cualquier giro de los acontecimientos, pero su corazón seguía aleteando ansiosamente. Con voz temblorosa, enjugándose las lágrimas, dijo en voz baja: «Helen, perdóname. Me siento tan culpable ante ti. Lo único que quiero es verte a ti y a mis nietos, al menos de vez en cuando». Su hija sonrió de repente amablemente y le tendió la palma de la mano. Se cogieron de la mano hasta que Ellen se durmió, y la feliz Sally la admiró a la luz dorada del hogar. Fuera de la ventana empezaba a clarear. Ellen y los pequeños Caños seguían dormitando. Sally, que no había dormido en toda la noche, se levantó y las cubrió con otra manta caliente. Hacía bastante frío en la casa, el viento de fuera casi había amainado, pero seguía sin haber comunicación ni electricidad. Era urgente salir de esta trampa de nieve. Sally se sentía inusualmente vigorizada. La conversación de la noche con Ellen la había inspirado para pasar a la acción. Haría cualquier cosa por su hija y sus nietos. Lucky gemía de impaciencia. Sally abrió la puerta principal y una pared blanca casi tan alta como un hombre se levantó de repente delante de ella, bloqueando su camino, pero su determinación no podía detenerse tan fácilmente. Utilizando las herramientas que tenía a mano, empezó poco a poco a recoger la nieve y a llevarla al cuarto de baño. Tras cavar un agujero de salida, la mujer vio que la nieve del patio le llegaba a la altura de la cintura o un poco más. Sin pensarlo, salió en busca de ayuda. El perro se lanzó sobre ella. Sally paladeaba los montones de nieve delante de ella, cohibida. La nieve se acumulaba en sus botas, sus manoplas ya estaban mojadas y solo habían caminado una corta distancia. La mujer miró a su alrededor. El reino nevado que tenía ante sí estaba inmaculado y despejado. Los pocos vecinos habían sido barridos y solo sobresalían las cimas de las vallas y los tejados. Algunos árboles habían sido derribados por la tormenta, pero la ventisca había conseguido barrerlos, mezclándolos en el perfecto cuadro blanco como la nieve. No quedaba ni rastro de ellos. No tenía sentido volver por la calle que la había traído aquí ayer, así que siguió recto. Al menos tenía que llegar a la autopista. Los quitanieves debían de llevar toda la noche trabajando allí. Podía caminar, o más bien nadar, con gran dificultad. Se estaba quedando sin energía, pero siguió remando y remando, avanzando paso a paso. Lucky la seguía. Debió de caminar durante más de una hora, pero el paisaje no cambió. Todo el campo blanco como la nieve se extendía ante ellos, pero ahora se extendía a lo largo de los 360 grados. La desesperación se apoderó de la mujer. Le dolía el cuerpo y se negaba a moverse. ¿Hay siquiera una pista aquí? Parecía que el mundo entero se había convertido en un sólido lienzo blanco. O tal vez ya se había congelado en algún lugar y se había ido al otro mundo. Entonces, ¿qué es este infierno o este cielo? O lo más probable es que esta belleza helada sea el purgatorio. No sentía las piernas y no entendía lo que hacía. Seguía andando, de pie o sentada. Todo su cuerpo se volvió flácido y relajado. El dolor se apagó y se desvaneció en el fondo. Una indiferencia total se apoderó de ella. El frío ya no se sentía y de repente se volvió tan bueno. Probablemente esto es el cielo después de todo. Destelló en su cerebro. Lo último que recordaba era un pequeño punto negro en algún lugar a lo lejos y los ladridos lejanos de Lucky. Todo a su alrededor tembló de repente y Sally abrió los ojos al mismo tiempo
que recuperaba el oído. «Mujer, vale, despierta, vuelve en ti». La voz de mando pertenecía a un hombre desconocido, vestido con un plumífero azul brillante. La sacudió enérgicamente y le frotó la frente y las mejillas. La cara de un perro contento se inclinó sobre ella y le respiró acaloradamente en la cara, sacándole la lengua. Por fin recobró el conocimiento. Un todoterreno negro estaba parado a 30 metros. Estaba a poca distancia de la gran carretera. Un pensamiento pasó por su cabeza. Helen y los niños. Explicó el motivo de su presencia con gestos y arrastrando las palabras. Andrew, que así se llamaba el salvador de Sally, fue sorprendentemente rápido en darse cuenta de lo que había pasado. La ayudó a levantarse y a caminar hasta el coche. En la carretera, el joven hizo varias llamadas telefónicas. Organizó toda una operación de rescate. Andrew le dijo que trabajaba como cirujano en el hospital y que allí la llevaba ahora. Necesita atención médica y que su hija y sus hijos serían rescatados inmediatamente de la trampa de nieve por especialistas. El coche era cálido y acogedor. El alma de Sally se calentó con la certeza de que todo iría bien con Ellen y sus nietos. Sus ojos se cerraron solos. El conductor dijo algo más, pero la mujer no le oyó. Ellen se recostó en la almohada y sonrió feliz a sus pensamientos. Ayer había sido el día más feliz de su vida. Se había convertido en mamá. Por supuesto, se había preparado con antelación y sabía que se alegraría de este acontecimiento. Pero nunca había imaginado que las emociones serían tan intensas. La joven madre se sintió físicamente conectada a algo grande y poderoso. Fuera lo que fuera, el universo, o Dios, se lo agradeció mentalmente. Llevaron a los bebés a la sala y los colocaron en una cubeta, pero el médico les aseguró que estarían bien. Otra alegría inesperada. La madre. Decir que esta noticia la dejó estupefacta es no decir nada. No tenía derecho a juzgarla. Al fin y al cabo, esa mujer había desaparecido de su vida no por voluntad propia. Aunque su madre hubiera sido culpable de algo, el destino la había castigado con todo su rigor. Pasara lo que pasara, seguía siendo amable, honesta y decente. De no ser por ella, no se sabía qué habría sido de ellos. El teléfono se activó por fin tras casi 24 horas de silencio. La pantalla identificó al abonado, Félix. Esta inscripción precipitó instantáneamente el entusiasmo. Del estado favorable había que volver a la cruda realidad. ¿Qué hacer ahora con este espécimen? Ellen, ¿dónde estás? No he podido llamarte ni localizarte, farfulló rápidamente, tratando de justificar su ausencia, el cónyuge infiel. Sí, quien quiso, llegó, pensó, recordando la hazaña de su madre. Estoy en la tercera maternidad, dijo en voz alta con voz firme. Félix se alegró de que su mujer, abandonada al mal tiempo, se lo perdonara todo y cantó un ruiseñor en el auricular. Voy enseguida. Terminada la conversación, Helen se sorprendió pensando que ni para verle, ni para oírle, ya tenía ganas de verle ni de oírle. Si antes solo tenía conjeturas, ahora lo tenía todo previsto. En su cabeza había total claridad. Hojeó su agenda telefónica y marcó el número de un amigo de su padre, un financiero que una vez la había animado a montar su propio negocio y que siempre estaba dispuesto a ayudarla. Después de compartir todas las alegrías y problemas de los últimos meses, preguntó: «Tío John, necesito tu ayuda». «Helen, cualquier cosa por ti», exclamó tan alegremente como siempre. «Necesito una auditoría completa de mi empresa». John se quedó callado y pensó unos segundos. «¿Qué? Helen, ¿es tan grave?» «Creo que sí. Quiero llegar al fondo del asunto», dijo ella en voz baja. «Me pondré a ello», prometió y colgó el teléfono. Félix estaba tan alegre y sonriente como siempre. Helen solo veía en él falsedad. Cuando se enteró de que los niños estaban en la cubé, el joven padre ni siquiera insistió en verlos de lejos.
Esto acabó por convencer a la mujer de que tenía razón. Miró a su chirriante marido y no entendió por qué se había enamorado de él hacía 2 años. No hacía tanto tiempo que ella y los niños estaban al borde entre la vida y la muerte, y él hablaba a bombo y platillo de unos muebles de oficina que necesitaban urgentemente ser sustituidos por otros nuevos, porque no resultaban del todo estéticos. «Habrá roto el sofá con Wendy», pensó amargamente. En cuanto se marchó, Ellen volvió a coger el teléfono. Esta vez hizo una llamada al banco y bloqueó todas las cuentas y tarjetas. Bueno, ya veremos qué pasa ahora. Llamaron a la puerta y un sonriente Andrew, su salvador, apareció en el umbral vestido con un traje médico. «Aquí vamos de nuevo. Solo pensé en revisar a la mamá de muchos niños. Los bebés están bien. Acabo de comprobarlo». En realidad, el hombre mentía. Le gustaba a Hélène. En ella se combinaban sorprendentemente la invisible fuerza interior y la suave feminidad. El cirujano fue a verla ya 2 veces y cada vez se sorprendía a sí mismo pensando que estaba a punto de disolverse en aquellos hermosos ojos vivos, seductores y misteriosos. «Andrew, muchas gracias de nuevo por todo. Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado». «Te estoy tan agradecida», se alegró su visitante. «¿Deberíamos cambiar a yo?», se ofreció avergonzado el hombre. «Con mucho gusto». Sonrió y le estrechó la palma de la mano, cálida y fuerte. No se parecía en nada a Félix, sin pretensiones ni ingenuidad en sus modales. Aquí era como era, real, varonil y afectuoso al mismo tiempo. Su mirada sincera sobornaba. Ellen ni siquiera quería que se fuera. Mientras se miraban a los ojos y se daban la mano, se dieron cuenta de que algo nuevo y hermoso estaba naciendo en aquella habitación de hospital. Era la primera vez, en el poco tiempo que llevaban conociéndose, que Sally veía a Jack tan emocionado. La estaba esperando en casa. De alguna manera, Lucky había encontrado el camino hasta allí y estaba moviendo la cola, felizmente, ante la mujer que acababa de regresar del hospital. «¿Qué pasa? Ya llevo aquí 2 días. 100 veces me arrepentí de haberte dejado sola», exclamó el hombre al verla de lejos. Era la primera vez en años que alguien se preocupaba por ella, y eso conmovió a Sally hasta la médula. Una agradable calidez la reconfortó por dentro. Era tan agradable que alguien te esperara. Una sonrisa amable y tranquila iluminó su rostro demacrado y la hizo parecer 10 años más joven de golpe. Jack la admiró y le devolvió la sonrisa. «¿Qué ha pasado?», preguntó con calma. Sally se lo contó todo, cómo había encontrado a su hija y cómo había conseguido nietos. «Pero ahora están en el hospital. Son pequeñitos, están ganando peso. Pero dentro de 1 mes les darán el alta». Estaba radiante de felicidad. Jack, que normalmente no se emocionaba, estaba a punto de llorar, pero se mantuvo firme. Algo en su mirada, en su voz o en su entusiasta relato había despertado su sensualidad, dormida durante mucho tiempo. Ahora esta mujer se le había revelado por completo. Todas las líneas de su alma eran accesibles, y lo que leyó en este libro le gustó. Las almas torturadas se habían encontrado por fin y no querían separarse nunca más. Sally llamó tímidamente a la puerta y entró. Solo se habían visto una vez desde que Ellen había sido trasladada al hospital, y había sido un encuentro agitado, con el personal médico corriendo de un lado para otro. La mujer aún no estaba segura de cómo se desarrollaría la relación entre ella y su hija, si dejaría que la descuidada madre entrara en su vida o si su acercamiento no era más que una reacción ante una emergencia. Ellen la vio entrar y exclamó emocionada: «¡Mamá! Te estaba esperando». Sally se lanzó inmediatamente a los brazos de su hija y lloró. «Hija, cariño mío, ¿cuánto tiempo he esperado el momento de abrazarte? ¿No es esto un sueño?». Estas palabras conmovieron tanto a Hélène que ella, a su vez,
Lloró abrazada a su madre, a la que había creído muerta durante toda su vida consciente. Ahora que ya era madre, la joven comprendía perfectamente el valor de esa relación. Miró a Sally a los ojos y vio la sinceridad y el amor que habían superado su antiguo anhelo. Cuando por fin se calmaron, tras el torrente de emociones que las había embargado, Ellen dijo gravemente: «Mami, me gustaría que te mudaras conmigo. Quiero que estés a mi lado y yo sola no puedo con los niños». Los ojos de Sally se iluminaron de gratitud, pero entonces se dio cuenta. «Oh, cariño, ahora no estoy sola. Hay un buen hombre, Jack. Vine con su perro». La hija rió alegremente. «Tú, Jack y el perro. Ahora somos muchos. Será una compañía tan grande y ruidosa». Se rieron juntos y volvieron a abrazarse. El tío John cumplió su palabra. Los resultados de la auditoría no agradaron a Ellen, pero confirmaron sus sospechas. La policía abrió una investigación a petición de ella. Félix y Wendy testificaron desinteresadamente el uno contra el otro. El amor se fue rápido. Ambos se enfrentaban a graves penas de cárcel por falsificación y otros fraudes. Pero a Ellen ya no le importaba su suerte. Estaba deseando que llegara el día de hoy. Ella y los niños iban a salir por fin de la cárcel. Los rayos del sol llenaban todo el pabellón con su calor y creaban un ambiente festivo especial. Ellen llevaba mucho tiempo sintiéndose bien y los bebés habían ganado peso y estaban listos para vivir una vida plena como bebés. Mamá y Jack ya se habían instalado en la mansión y lo habían preparado todo para su llegada. El afortunado Jack había construido toda una guarida en el patio trasero con una enorme pajarera. Ellen vio a su familia acercarse al hospital a través de la ventana y golpeó el cristal. Aquellos levantaron la cabeza y le devolvieron el saludo alegremente. Ron, Kate y Mary ya estaban vestidos, dando vueltas en sus cunas y maullando en su lenguaje de bebés. Ellen no podía acostumbrarse a aquella triple felicidad. Algo le hacía cosquillas en el corazón al verlos. Andrew entró en la habitación, besó suavemente a Ellen en la mejilla y sonrió a los niños. ¿Nos vamos?, preguntó. El joven se ofreció a llevarlos a casa, y cómo podía ser de otra manera tratándose de la mujer que amaba. Aunque su relación no había hecho más que empezar, Ellen sabía a ciencia cierta que podía confiar en aquel hombre en cualquier situación. Nunca traicionaría y nada estaría tramando en secreto a sus espaldas. Y eso es lo más importante: confiar plenamente en la persona elegida. Madre alegre, y ahora también abuela feliz, irrumpió en la habitación y abrazó a su hija, como si no se hubieran visto en toda la vida. No podía creerse la felicidad que le había invadido de repente. Sally besó a su hija en la frente y no pudo respirar la fragancia de su hija. Era casi la misma que hacía muchos años. Por fin, su sueño largamente acariciado se había hecho realidad. Había perdido el tiempo y no había visto crecer a su hija, pero el Señor le había dado generosamente la oportunidad de experimentar esos sentimientos con sus nietos. Le dio 3 oportunidades, y por tanto, el triple de felicidad